Pero aquí estamos, ¿verdad? Y antes, cuando Pedro comenzaba la reunión, estos siervos que llegaban a casa del rey, al lugar donde el rey estaba esperando, ¿verdad? Con su mesa preparada. Estos siervos le expresaron algo desde su corazón. Aún hay lugar. Y qué importante es eso para aquellos que a día de hoy están sin esperanza y sin Dios, ¿verdad? Qué importante es para aquellos que a día de hoy viven sin Cristo en sus corazones. Porque no hayan hasta el día de hoy oído de que hay un Dios Salvador, de que hay una obra ya hecha para que nuestras vidas sean transformadas y para que nuestra alma sea salvada. O bien porque han estado rehusando, ¿verdad? Bueno, no sabemos cuál puede ser el de cada uno, pero lo importante es que aún hay sitio, ¿verdad? Y esto debe a todos alegrarnos. A los que estamos en Cristo, alegrarnos, aunque sabemos con certeza que el deseo, la intención, ¿verdad?, el corazón de Dios hacia el hombre es la de su salvación. No tanto, a veces, en lo que pensamos, ¿verdad?, de su bienestar, sino de su salvación. Hay gente que en el mismo momento que recibió a Cristo, ¿qué pasó en sus vidas? Murieron. Recibieron a Cristo y murieron. Pues dice, madre mía, pues qué vida, ¿no? ¿Cuál es la provisión de la que me habla el Evangelio? Pero si gente acudía, ¿no? O gente puede acudir a la cruz, donde encontramos la verdadera provisión, y morir. Y podemos decir, bueno, ahí no hay ningún beneficio. ¿Pero por qué? Porque lo vemos desde nuestros ojos naturales. No lo vemos desde la eternidad, ¿verdad? Porque por nuestra naturaleza, aunque somos eternos, no lo sabemos. El ser humano es creado. Esta mañana estábamos hablando de la leche, y alguien dijo, bueno, la leche, fíjate, la leche, el hombre es el único animal que sigue bebiendo leche después de que acabó la lactancia. Los perritos, los gatitos, pues terminan la lactancia y ya no van buscando leche. Pero el hombre es el único animal. Claro, yo me quedé un poco, después le decía a Paco, Paco, es que me he quedado un poco ahí trabado con esto, porque es que yo no soy un animal. Es que yo no soy un animal, yo soy una criatura, ¿verdad? El hombre es una criatura de Dios. El hombre es hombre. Dios creó a los animales y después creó ¿a quién? Después creó al hombre, ¿verdad? Entonces, el hombre tiene una esencia en él, tiene algo que tiene que ver con eternidad. Tiene que ver con que, aunque nuestro cuerpo natural va a acabar, va a terminar, porque esto está establecido así, ¿verdad? Pero nuestra alma va a permanecer para siempre. Es creada por la eternidad y para la eternidad. Entonces, qué bueno es que aún hay sitio para acudir a esta invitación que el Hijo de Dios nos está haciendo, que el Rey de Reyes nos está haciendo, que Cristo mismo nos está haciendo, de ir a Él, ¿verdad? De poder acudir a Él, de poder ir a recibir la provisión que Él nos ofreció en la cruz, algo que ya
está hecho, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es bueno para nosotros poder tener unos, pues no cansarnos de seguir hablando de Cristo. Unos, no cansarnos nunca de predicar a Cristo. No cansarnos nunca de hablar de la salvación. No cansarnos nunca. No decir, ya está, ya se acabó, ya no hablo más. Siempre tenemos que estar hablando, siempre tenemos que estar prestos para dar testimonio de la fe que profesamos, ¿verdad? Siempre con el deseo de que más personas puedan beneficiarse y puedan recibir la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el amor de Dios nos lleva a ello. El amor de Dios nos aprieta, nos exige, ¿verdad? Nos comprime, ¿no? ¿Cuántas veces... y es que terminas hablando, ¿verdad? Terminas hablando. ¿Por qué? Porque sabemos de la importancia que tiene la palabra de Dios. Sabemos de la importancia que tiene para el hombre poder recibir la salvación. En ello le va la eternidad. Porque piensa esto en esta mañana. Hemos nacido para una eternidad. El hombre nace y nace con eternidad dentro de él. Todos los que aquí estamos hemos nacido con eternidad en nuestro corazón. Aunque nuestros años en la carne, en nuestro cuerpo carnal, en este cuerpo, sean 20, 30, 50, 60, 100, no importa. Hemos nacido para ser eternos. Somos criados eternos. Y hay una eternidad por delante en la que podemos o vivir o morir. O vivir o morir. Pero con la muerte que no acaba nunca. La vida eterna no acaba nunca. Pero la muerte eterna, ¿qué? Tampoco acaba nunca. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, no estamos hablando de cualquier cosa. Cuando hablamos de la obra de Cristo en la cruz, no hablamos de cualquier cosa. No hablamos de una moda, no hablamos de algo, de un entretenimiento, no hablamos de algo que puede venir a sustituir o a cubrir ciertas carencias que pueda haber en nuestras vidas, como a veces, a mí me han dicho, muchas veces. Claro, es que hay que agarrarse a un clavo ardiendo. No hay que agarrarse a un clavo ardiendo. Esto no es el Evangelio. El Evangelio no es agarrarse a un clavo ardiendo. El Evangelio es recibir la salvación. Por eso nada puede sustituir la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros no tratamos de predicar este Evangelio como este Evangelio no era tratado de predicar, ni era predicado con un objetivo que fuera otro que la salvación. No era para darle una emoción a la vida, ni era para darle una ilusión, ¿no?, por vivir. No estamos hablando de esto. El Evangelio, la buena nueva, tiene que ver con la salvación del alma, ¿verdad? Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que nosotros podamos recibir con la importancia que Dios le dio. ¿O pensamos que para Dios no es importante nuestra salvación? Considera este Dios al que cantamos, este Dios que decimos majestuoso, este Dios eterno, este Dios todopoderoso. Consideró la salvación del hombre como algo importante. Y para ello no escatimó recursos. ¿Te has parado alguna vez a pensar esto? Es fácil la religión, es fácil las costumbres, son fáciles muchas cosas. Pero Dios no presentó esto cuando presentó a su Hijo. Me gustaría que fuéramos un momentín a la carta a los Colosenses, un momentito.
Pablo está escribiendo, vamos a ver unas cosas aquí, Pablo está escribiendo a este grupo de personas que habían recibido la salvación, ¿verdad? Habían recibido la obra de Cristo por la fe. En su nombre habían recibido esta riqueza, esta ganancia, este don. Y él tenía una oración o tenía una acción de gracia. Él trataba, como nos dice en el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría, toda inteligencia espiritual, con el propósito de que pudieran andar, ¿verdad? El conocimiento de Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual, no tiene que ver con algo que no sea práctico. El propósito por el que, bueno, aquí Pablo, no quiero hablar de esto simplemente para poder llegar a donde vamos. Aquí está hablando de unas personas que han recibido a Cristo y que ahora Pablo está orando para que estas personas puedan conocer más de cuál es la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios en ellos. Que pudieran ser llenos, pero con un propósito, para poder andar, para poder vivir, para que andéis no de cualquier manera, sino de una manera concreta, ¿verdad? Como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No, bueno, hemos estado tiempo, llevamos tiempo, estamos hablando mucho de esto, ¿verdad? De el caminar, del andar en Cristo, del andar en esta nueva vida, en esta vida nueva. Y para ello está claro que necesitamos, como nos dice por aquí también, de la manera que hemos recibido a Cristo, mediante la fe, podamos andar en él. Fe, ¿verdad? Aprendiendo, recibiendo, adquiriendo todo lo que Dios pone delante de nosotros para que nosotros podamos vivir en una manera agradable, diferente. Ya que somos nuevas criaturas, tenemos que andar ¿en qué? En vida. En vida. Nos habla fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, Dios no solamente nos hace nacer de nuevo, no solamente nos da de su sabiduría, de su conocimiento, de su inteligencia, sino que a través del Espíritu Santo también nos da el poder para vivir en esta vida. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, o sea, conforme a quién es Él. Por eso, a veces pensamos o vemos, yo sé que muchas veces la gente que no está en Cristo ve el cristianismo como algo débil, ¿verdad? Ve el cristianismo como algo como algo pobre, para mujeres y para viejos. A veces suelen decir, porque ven en el Evangelio algo carente. Pero ¿desde qué ojo lo ven? Esto siempre se ve desde el ojo de la incredulidad, desde el ojo del desconocimiento de Dios. Porque cuando uno recibe la vida de Cristo, empieza a ver verdaderamente de lo que estamos hablando, del poder de Dios, que no es cualquier cosa. Ahora, no llevemos a la mente una varita mágica, o poderes. Estamos hablando del poder y la autoridad que tenemos en Cristo. Pero eso no quita los milagros, eso no quita las sanidades,
Eso no quita lo que Dios en su soberanía quiere hacer a través de sus hijos. No estamos hablando de esto, de que no creemos en eso. Claro que creemos en el poder de Dios, en los milagros de Dios, en las sanidades de Dios. Lo dice aquí, fortalecidos con todo poder. ¿Fortalecidos quién? Nosotros. Con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, pero con un propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad, quiere decir constancia de ánimo. ¿En qué? En nuestro vivir en Cristo, en nuestro esperar. Porque la paciencia y la constancia de ánimo está muy ligada a la vida del cristiano. Porque estamos en espera ¿de qué? De lo que ha de venir. De que Cristo venga o de que nosotros vayamos a su encuentro. Pero estamos en espera de estas cosas. Y para esta espera necesitamos la paciencia y necesitamos ¿qué? La constancia. La perseverancia que habla, ¿verdad? Jesús hablaba de estas cosas, de perseverar, de mantenernos, de estar constantes, firmes, siempre, siempre. Antes cantábamos, nosotros no somos de qué. No quiero volver atrás, cantábamos antes, ¿verdad? Porque nuestra identidad en Cristo es ir en pos de aquello que está por venir. Es un andar hacia adelante. Es un andar de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Pero claro, es difícil ver el poder de Dios, ¿no? Con los ojos naturales en personas que a los ojos del mundo a veces te pueden ver como que no tienes dónde caerte muerto, ¿verdad? O te pueden ver con tu incapacidad intelectual. O te pueden ver como muchas veces la gente ve a los cristianos. Con muchas carencias, o con muchas debilidades, o con muchas cosas conforme a la carne o a los ojos del mundo. Pero esa no es nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad en Cristo es una vida de poder. Una vida de autoridad. Eso es lo que somos en Cristo. Y esto es lo que Pablo decía que él estaba orando, que él con sus colaboradores oraba para esto, para que esta gente, este grupo de personas pudieran seguir creciendo en todo esto. Y enseñándoles al mismo tiempo qué tipo de vida habían recibido. Dice el versículo 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos. O sea, que hizo posible que nosotros, personas destituidas de la gloria de Dios, personas muertas en nuestros delitos y en nuestros pecados, carentes de la vida de Dios, pudiéramos participar. Esto es lo que nos dice, que nos hizo aptos para participar de la herencia, o sea, de lo que está por venir, de aquello que está por venir, que a día de hoy tenemos la garantía por medio de este Espíritu en nuestras vidas, de que un día vamos a recibir esta herencia preparada para nosotros en el cielo. Para participar de la herencia de los santos en luz, versículo 13, el cual nos está hablando del Padre, ¿verdad? Porque el Padre fue el que, en el Padre se movió todo el plan de salvación. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu concuerdan en ello. Y hay una obra, ¿verdad?, en la que el Hijo es enviado para dar su vida. Y una vez que resucita y asciende a los cielos, el Espíritu
toma el lugar de Cristo y mora ¿dónde? En nosotros. Esta es la obra de salvación. Si esto no es lo que hay en tu vida, examina. Esta es la obra de salvación en una persona. La obra de salvación no es estar sentado en una silla. La obra de salvación tiene que ver con la actuación del poder de Dios en tu vida. Y esto es lo que verdaderamente el hombre necesita. Yo no animo a la gente a que venga aquí a sentarse en una silla solamente. Claro que sí, que en un primer día venimos aquí y nos sentamos en una silla y empezamos a oír. Pero esto esto no es, ¿verdad? Esto no es. Y de hecho tú lo ves, personas que se levantan de esta silla, salen por esa puerta y siguen viviendo, ¿cómo? Sin el poder de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque no ha habido esta obra de Cristo. Pero esto es a lo que estamos siendo invitados, ¿verdad? Este es el aún que nos está diciendo. Aún hay sitio, aún hay lugar, aún está la oportunidad, aún la obra de Cristo está vigente para que el que no está pueda recibir el perdón de pecado y pueda recibir la vida de Cristo en él. Y pueda recibir el poder del Espíritu Santo en su vida, que no olvidemos, es el mismo poder y es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que creemos. Y esto es lo que vivimos. La autoridad y el poder de Cristo en nosotros. Porque de esto es un poquitín de lo que me gustaría, si tenemos un ratito, poder compartir con vosotros. Aunque para llegar a esto tenemos que, o hemos tenido, o vamos a tener que pasar por otros textos, pero esto es de lo que en esta mañana a mí me gustaría compartir con vosotros. No estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos del Evangelio. No estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos de la cruz. No estamos hablando de cualquier cosa cuando hablamos del sacrificio del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre. No estamos hablando de algo natural. Estamos hablando de la obra sobrenatural, del poder de Dios actuando a través de su Hijo. Versículo 13 nos dice así: el cual, o sea, el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y esto es importante, ¿verdad? Porque de ahí es donde hemos salido. Librados de la potestad. ¿Qué es que alguien tenga potestad sobre algo o sobre alguien? Es que tiene el control absoluto. Tiene el control absoluto sobre una persona. Cuando tú tienes la potestad sobre algo, sobre alguien, quiere decir que tienes la autoridad completa. O sea, tú puedes hacer lo que quieras porque te pertenece. Y no solamente te pertenece, sino que aquel que te pertenece no puede ¿qué? No puede liberarse de esa potestad. Mira, lo tenemos muy claro con la patria potestad esta de los padres, cuando los niños son menores. Aunque los niños quieran liberarse, bueno, ahora como están las leyes no sé yo cómo está la cosa. Pero el padre tiene la autoridad, la potestad sobre el hijo. Y el hijo, aunque quiera hacer algo, si el padre ¿qué? Bueno, lo hemos visto muchas veces aquí, chicos que han ingresado aquí, menores, que no se pueden ir si su padre ¿qué? Si su padre no firma. Bueno, se pueden ir, pero me refiero. Están bajo una autoridad, bajo una potestad. Bueno, pues esta es la potestad en la que vivíamos antes de recibir a Cristo. En esta potestad de la cual no podemos librarnos por nosotros mismos, a la cual estamos esclavizados y estamos sujetos. Pero, sin embargo, dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino
O sea, a otro reinado. En Romanos nos habla de que así como reinó, ¿sobre quién? Sobre Adán, sobre nosotros como descendientes de Adán, el pecado. Así cuando nosotros acudimos a la cruz de Cristo y recibimos el perdón de pecados, ahora reina sobre nosotros Cristo para justicia. Qué bueno es esto para la vida del hombre. Qué bueno es esto para la vida del hombre. Nos dice que nos traslada al reino de su amado Hijo. Ahora ya no es un reino de tinieblas, ¿verdad? Ya no es un reino de tinieblas donde lo que domina y predomina es la maldad. Donde lo que domina y predomina es todo lo que tiene que ver con la oscuridad. ¿Sabes dónde se generan las...? Mira, ahora cuando estuvimos en Polonia, estuvimos en Auschwitz, ¿verdad? En ese campo de concentración donde murieron millones de personas. Millones de personas, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué piensas que fue producida esa masacre? ¿De dónde pueden venir esos pensamientos donde médicos agarran niños como nuestros hijos, como él, y empiezan a hacer experimentos a ver qué capacidad de sufrimiento o qué tipo de barbaridades? ¿De dónde pensamos que nacen esos pensamientos o esas ideas? Nacen de la oscuridad. Nacen de las tinieblas, nacen del corazón perverso del ser humano que está sin regenerar. Entonces vemos que el reino de las tinieblas tiene una autoridad y un poder del cual no nos sacudimos de cualquier manera. Solamente hay una manera de poder salir, que es cuando, por la fe en Cristo, nosotros no salimos, sino que ¿qué? Somos trasladados. Somos trasladados. La obra de Cristo en nuestras vidas nos lleva a otra manera, ¿verdad? A un reino bien diferente. Y versículo 14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y si pasamos al versículo 13 del capítulo 2, en el capítulo 2, en el versículo 13 de esta carta, aquí nos muestra algo, ¿verdad? Que es un poco de lo que estamos hablando. Y a vosotros, claro, cuando nos está hablando a nosotros o a vosotros, está hablando a estas personas que han sido trasladadas ya. Pero en este vosotros, por favor, en esta mañana, recuerda la palabra aún. Porque hoy tú puedes quedar incluido en este y a vosotros. Ahora, por muy negro que pienses, o por muy malo que pienses que eres, por muy agarrado a los vicios que pienses que estés, aunque pienses que dentro de tu corazón, que dentro de ti hay una maldad que no puede ser tratada, o aunque te puedas ver el tío más repugnante del mundo, ojalá te puedas ver así, porque el Espíritu Santo te lo muestra. Y puedas entender en esta mañana que no es porque eres así, sino porque el pecado ha hecho eso en tu vida. Y no te resignes a la condición en la que estás, y no te resignes a la situación en la que estás, sino que puedas acudir a la cruz. Porque aún hay sí. Pero aquí está hablando: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
algo produjo, ¿verdad? La obra de Cristo. Os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Eso sabemos que fue la obra de Cristo en la cruz, nuestro sustituto, donde Él cargó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Él pagó la cuenta que estaba pendiente, Él pagó el precio por nuestros pecados. Su sangre fue la moneda de cambio. En el versículo 14 nos dice, anulando, o sea, quedando sin valor, quedando sin vigencia, el acta, o sea, todo lo que había en nuestra contra, todo aquello que nos acusaba, todo aquello que se ponía delante de nosotros y que nos hacía culpables ante la ley de Dios. Ahora los niños en esta mañana van a estudiar los mandamientos de Dios. Estaban ahí con los mandamientos de Dios. Bueno, esa misma ley es la que nos acusaba y la que nos consideraba ¿qué? Culpables. Culpables. Por el conocimiento de la ley conocí ¿qué? El pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, ¿yo qué? Yo estaría libre, porque no sé qué codiciar es pecado. Entonces vemos que hay algo de lo que no nos podemos librar así como así. Pero Cristo sí nos libra. Lo dice que anula el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era, como nos dice, y que nos era contraria. Nos era contraria lo que estaba delante de nosotros. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en el versículo 15 nos dice, y despojando. Y despojando, o sea, quitando, despojando a los principados y a las potestades. Principados y potestades, pero ¿de qué nos habla aquí? De aquellos que tienen la potestad sobre la vida del hombre. Principados y potestades de maldad, de autoridad. No podemos sacarnos de en medio de esto por nosotros mismos. Pero Cristo en la cruz sí lo hizo.